want you to hold me, don't let me go. Be the one and only, take all control. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me to the light. You are my desire. Se busca punky con don de gentes, amante del folk de aires entre mod y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco, fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen Diana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM, nada que ver. Que viera yo. Buenas y contentas estamos hoy, que vino Patri. Por fin, ya non la conocíamos. Mamaíña, pois vos estades Dios contentas, mío, non imaginades o gozo que eu sinto. Hija E a mía, alegría de tan volver. grande que teño de volver. Venga de ai, viajar y ai. venga de viajar. Te echamos de menos, E Patri. eu a vos, De verdad, mamaíña. bueno, sí, pero tú viajaste, fuiste a la nieve, fuiste a Barcelona. Sí, de paseo por aí, fuiste- sí. En verdad, sí. Muy tuve bien, moita suerte. La Non me daba vida te tempo está de tratando muy bien. Se me dera tempo de chegar desde Cerlera hasta aquí ou desde Barcelona hasta aquí, iba e volvía, díjolo de Ya. verdade. Mentira, mentira. No, verdad, volvía. Uy, Pablo, no nos oímos ahora. Sí, No nos pasa oímos. nada, sí, no pasa, nada. nos escuchamos, vale. Eso Pero que no nos volvía, oímos ¿eh? a nosotros mismos. No sé qué pasó, pero bueno. Bueno, ya tenemos al técnico trabajando en Está esto. trabajando, Está trabajando en ello. Bueno, Sí. total, que te lo pasaste súper bien. Paseino super ben, non tan ben como aquí, igual, de outro xeito de pasarlo Bueno, ben. outra Igual manera. tan ben, pero de outro xeito, sí, de unha Bueno, maneira de outra distinta. manera. Descansaste, Muy bien. desconectaste. No. Sí, Descansaste. Sí, desconectache, Hombre, sí. la nieve descansar no. No, pero é un cansancio que dá gustito, Un gustito. Son agujetas gustosas, A ser un ver. doloriño de rodillas aí, pero Ay, qué bien, qué cómo bonito, mola que, este dolor. Hombre, os dentiños traeos de volta de milagro Ay, tamén, bueno. non lo dijo. Menos mal, porque van caros, ¿eh? Van muy caros. Oye, tanto, tanto. Sí, Pero sí, moi está la ben, cosa. todo moi guai. Y sí. Barcelona bien, todo. Barcelona ben, a min Barcelona, pasear a Barcelona gustame moito. A ver, ademais de ver aos amigos e as amigas que viven Que hai por ali, si fun ver a actuar a Touriñán en Barcelona, Mira. que nunca o vira fora de aquí, De Galicia. que sí, Que- é un cómico de aquí que está empezando. ¿Qué me ¿Conoces? dices? Sí, es, Sí. Muy, es muy gracioso. Yo lo escuché alguna vez, me hace mucha gracia. Pues en sí. Barcelona en castellano. En castellano. Qué suerte. Sí, qué bonito. El Sí, hombre de ver. que bien. Sí, moi ben, Yo lo moi ben. escucho y me gusta mucho. Moi ben, sí. O caso é que no teatro creo que había máis gallejos que de... Hombre, a ver, Sí, ¿no? claro, a ver. Eu casi diría Vives que sí. allí y al final vas a verlo, Efectivamente. porque Pero con moi todo el guai. cariño. Moi ben. Fixemos un montón de cosas, a verdad. Paseamos mogollón e iso, estivemos con amigos que había moito tempo e que non víamos. E todo moi ben. Qué todo bueno, moi pues qué ben. bien. Pero bueno, qué ganas de volver, tiña, eh? Hombre, Sí, se hija, te sí, notan las sí. vacaciones en la cara. Brillas. No, Brillas. brillo. O mellor é un pouco sudor, eh? Que Bueno, correndo que viniste e- corriendo. Un pouco sí, todo. Sí, igual non é todo brillo de... Pero sí, Pero tamén, sí. tamén. ¿Y estás preparada para el castelo? Estou preparada para el O caste pa para mañana, para a travesía do Xalo, é verdad, hija, é verdad. mañana y pasado. Estou- No, bueno, pasado hay... No, pasadas Pasado que? fiestas. Pasadas fiestas. Mañán é travesía do Xalo Travesía. na xornada da mañán, a Sí. mediodía empeza a festa, o domingo siga a festa, Sí. e despois os hai que ir traballar. Claro. Claro, Ya, toca. eso. Sí, esas cosas, Efectivamente, cositas. dependendo de como cada metabolismo gestione según que ingestas, pois Mejor o peor. hai- Y luego los lunes La son mejores, son intensidad. peores. Efectivamente. Va a haber churrasco. Sí, Sí. claro. Importante. Claro, Importante. Sí, 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 importante. sí, A la hombre. invitada le gusta. O churrasco para repoñer. Bueno, y entre otras cosas. Claro, ¿verdad? claro. Ya, no, ella sí, cuenta ahora. vai a haber churrasco, vai a haber concertos. Ya, vai, ya sobre sé. todo eu creo que vai a haber o que hai sempre en Castelo, e non lo digo porque
yo viva allí y No. de manera subjetiva. Objetivamente digo que sobre todo vai haber bo rollo. Bo- Eu creo. Como siempre, Sí, como En xeral, siempre. Como sempre en Eso Castelo, no hai fallo. eu Como penso. siempre. No E hai entonces xa, se non corres, pero hai bo rollo. Se te Sí. lastimaste, pero bueno, con bo rollo, Tirita pues, e a correr, un poquito non mejor. pasa nada. Claro que Churrasco, sí. ao mellor sale salado o plato que che tocou, pero vai ser con bo rollo. Pero e con claro, cariño y sempre. con cariño. Siempre, sí. Bueno, pues Muy hablando bien. de churrasco, porque yo hilo muy fino. Muy bien, Cris. Muy bien. Esto me recuerda a la invitada que tenemos aquí, que nos hace mucha ilusión. Sí. Sí. Vale, tenemos a una pontevedresa afincada en A Coruña que nos desbloquea un montón de recuerdos de nuestra adolescencia, porque entra en discotecas que ya están cerradas, nos enseña sitios donde se come el churrasco rico, aparte de en Castelo. Los mejores churrascos Los de mejores Galicia. churrascos, sí. Más conocida Tengo que como probar. No Sin Mis Zapas, tenemos en Belaibay a Lucía. Bienvenida, Lucía, gracias Hola, por Lucía. venir. No, gracias a vosotras por la invitación. Bueno, es que te seguíamos en Instagram, esta chica la tenemos que llevar a que nos cuente cómo hace para entrar en todas esas discotecas y contarnos tantas cosas. A veces un poco con miedo, ¿no? Pero otras veces digo, claro, son zonas, mi madre, que a veces está eso abandonado de hace tropecientos años. Ya. Abre la Pero porta, voy, abre la voy. porta e non sabes o que vai salir de dentro. Sí, Claro. entras en el bosque aquello, Ay, mete mi madre. respeto. Guau. El bosque me El impactó bosque. mucho, Lucía. Ese ¿Cómo bosque. está? ¿Cómo está? Con Qué lo bonito pena. que era, con Sí, da esos pena jardines. verlo. ¿Tú te Sí, acuerdas da del pena. Yo me bosque? acuerdo, no me Hombre, voy a acordar. mujer. ¿Quién, Claro. quién de ¿Quién aquí no no se se acuerda acuerda? del bosque? Bueno, Claro. sí, me Pablo. acuerdo. Pablo, ¿tú fuiste al bosque? El bosque en Cebre. Sí. Sí, joder. hombre. Pero No, fui- pero a pero si tú eres un discoteca. bebé. Pero a discoteca, non al bosque. Claro. Ah, al discoteca. sí. Qué maravilla. Es que hoy vengo afeitado y es una maravilla, así como me veis. Hombre, Pablo, es que eres treintañero. En verdad, sí, eu... Hombre, era el, Yo soy la abuela, el bosque pero- viernes, el sábado órdenes y el domingo Carral. Madre Sí, mía, pero señor. ti foches a Carral. Madre mía. Hombre, Hombre, sí, estaba en el Carral. xalo. Xa, pero pillou a movida de Carral Pablo. Hombre, sí, Madre yo, mía. pillaste Final. party. Ya Hombre, lo- Disco ya lo- party. Pillei o Los últimos betanceiro, coletas. pillei Ay. o mel con limón. O mel pillei con todo. limón. no, Mel con Y limón. no con o vino miel. con mel. Ay, o mel con limón. Este no, este se documentó y ahora dice que fue, pero no. O mel con limón. Poca tarriño, Eso es para Pablo. lunes por la mañana. Este desde que ten fillos, cambió yo chip. Antes Claro. era viño con Estoy- mel. ahora y estoy ahora acostumbrado a viene hablar en limón pa'l clave, niño. entonces aún me pasa. Bueno, Lucía, Ay. cuéntanos, vamos por partes. partes. ¿Por qué No Sin Mis Zapas? Porque casi toda mi vida me dediqué al mundo del deporte. He trabajado en diferentes centros deportivos, dirigiendo y coordinando equipos y soy entrenadora personal. Entonces, ¿Qué me Anda. dices? Anda. Y, Ay, pero, cómo nos y interesa. entrenado, o sea, de bueno, ahora algún mismo no ejerzo, ¿De pero algún casi deporte en concreto? di actividades dirigidas desde aeróbic, zumba, body pump, bike, pilates, de todo. qué de fuerte. todo. Ah, qué guay. Sí, así que si os queréis poner en forma, ¿Qué? os puedo dar Sí, algún luego nos consejo. das por unos favor, consejitos sí. porque tenemos unos Al problemitas terminar- perimenopáusicos. Al La terminar, espalda y todas estas cosas, ¿no? sí, hablamos. Sí, Al entonces, terminar luego hablamos. Luego tomamos algo y nos, Lo que queráis. nos haces Sí. una tablita. Para la Nos haces perimenopausia. un Excel. Ay, eso para el Otro suelo más. pélvico. Otro más para- de los que Para el haces. suelo pélvico, por ejemplo. Y qué para bajar el maravilla. barrigón este. Que Ahora que se viene el ve verano, puso sí, ahí. es Sí, mítico. Claro. esa operación bikini. Que barrigón. Ay, que Patri, quen Patri. te oia e non te vexa, vai pensar que estás Ya, barrigón. hija. No, hombre, es de la Son- perimenopausia, no pasa nada. Ahí está. Ya. Conmigo, con él. Ya se irá, no ya pasa se irá, nada. Ya ya se se irá. irá. Hay que trabajar en ello. Que por cierto, voy a aprovechar para ¿Qué? decir que hemos empezado la temporada de veteranos de remo, porque yo hago remo en trainera. Y empezamos ya la semana pasada, y bueno, en Perillo, y ahora ya tenemos todas las regatas este mes. Y a ver qué tal quedamos. Mañana voy a una, a Ares, y pasado a Cangas. Venga, Maravilla, arriba mera, maravilla, arriba mera. venga. Arriba Mera. Vale, Vamos. arriba Y Perillo Mera. también, que rema Alfonso. Ah, pues muy Su bien. marido. Y también Perillo. Pues arriba. venga, Perillo. Vale, venga. Para el marido también. Venga, Hay que muy bien. animar, hay que animar. Hay que animar. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿cómo empezaste en esto? Eh, Una chica tan deportista, empezaste a hacer... Cuéntanos cómo fueron tus inicios. A ver, la historia fue que yo me tuve que marchar por temas laborales al País Vasco y estuve allí casi 5 años. Y en esos 5 años aprendí el verdadero significado de la palabra morriña. Sí, O ¿no? sea, echaba de Bueno. menos muchísimo Galicia. De hecho, me ponía el lugar en la tele, ¿sabes? Cosa que que aquí no hacías... no hacía ni de broma, ¿sabes? Obviamente, pues es un programa que creo que hemos visto absolutamente todos, Hombre, por sea el favor, viernes bueno, o el domingo, ¿no? total. Entonces, bueno, pues eso, me quería volver sí o sí y pedí una excedencia en el trabajo y me volví. Y al volver empecé a crear contenido hace 1 año y 2 meses.
Anda. Exactamente. Solamente. Mucha morriña tenías, ¿eh? Sí, para ver lugar, o sea, imagínate, para ver todos los programas de la Para gallega, ver lugar, no pero, sé qué. pero canto aguantache fora? 5 años. 5 anos. Eso que era no País Vasco, Chega a ser... Sí. Ya. Uf, Bueno, ponme pero me Madrid. pilló la pandemia, no podía venir siempre. claro. Ay, la 5 pandemia anos. es Claro, se te hizo larguito. fuera de casa. Te tocó el corazón. Sí, Eso además sí. Bilbao, Coruña, por ejemplo, los desplazamientos, avión y demás, quitaron muchísimos vuelos. Es verdad. Todo el norte está muy mal comunicado a nivel, claro, Sí. vienes en coche o nada. Y, jolín, la pandemia fueron los meses estos, los 6 meses de confinamiento, pero luego el Sí. desplazarte era muy complicado. Y yo estuve casi como año y largo, casi 2, sin poder venir a Galicia. Joda. Entonces ahí me pilló como fuerte. Hombre, El sentimiento gallego se me despertó Hombre, vamos. a tope. Ostras, no me Pero extraña. esa zona es muy bonita, me No, refiero. no, no, pero- sí, Claro, pero, bueno, eh, pero no es tu casa. No, Claro, no, no, y hai claro. Verdi, chove. Y también, Claro. sí, pero De a la ver, familia claro, afuera, me sí. perdí bodas, cumpleaños, un montón de Ah. cosas. Hombre, claro, cuando Ostras. estás fuera, al final la morriña es la morriña. Sí, no, total. Sí. Bueno, pues cuéntanos, para quien no te conozca, qué contenido... Bueno, ya hemos dado muchas pistas, pero... Churrasquito. Sí, cuéntanos de tu contenido. Bueno, hago un poquito un perfil, un tema, gran gastronómico. Voy a comer a algunos sitios. Sí que es verdad que empecé buscando el mejor churrasco de Galicia, por eso las compañeras te comentaban tal. He ido a unas cuantas parrilladas de Galicia. Hombre, por a Castelo non viñeches. No, puedo ir este fin de semana cando queiras. Hombre, Se me invitades. mañán vente. Vale. Quedas oficialmente invitada. Invitada. Mañán vente. Hai churrasco de cerdo ou como? Hai de cocho e chorizo criollo. Bueno, perfecto, entonces... E, bueno, me creo apunto- que hai menú vegano tamén, pero non No, entraría eso no, na categoría... No, entra en mi churrasco. categoría. Vegano En la mía. Vegano no entra en la entra en la tuya. mía, Claro, entonces no claro, tiene nada que claro, ver. Es cierto, hay menú vegano. Hai menú vegano. Sí. Sí, Hombre, es que como hay muchos mola deportistas. Castelo. Hai. Bueno, Siempre yo un paso yo no por soy delante. del menú vegano, pero mola. Pero sí. Hombre, es que hay mucho deportista que va allí. E Bueno, no hace falta... moito deportista vegano. Claro, mucho que deportista claro. vegano. Sí, en verdad sí, O que hay. evitan carnes rojas, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que Pero sí que sí, mucha gente para sí. temas de digestivos y tal, sí que las evitan. Es Mogollón. verdad. Sí. Churrasco de polo. Churrasco de tofu. Bueno, todo puede ser, ¿no? Claro, puede parrillada de verdura. O sea que tú comiste churrasco por toda Galicia. Uf, sí, he recorrido unas cuantas, no sé qué decirte exactamente el nombre. Bueno, es que en Coruña, provincia, he ido a prácticamente todas. Luego sí, alguna pincelada Lugo, Orense, Pontevedra también bastante, y aún me quedan. Al principio iba todas las semanas, pero claro, no es lo mismo comer el churrasco porque te gusta, Ya que que todos todas los las días- semanas Claro, tengas que que comer sea el churrasco. En plan, ¿sabes? Claro, que sea obligación. Tengo que crear contenido. Voy a un churrasco. Sí, pues te juro que era Al final, así. Santa madre. Sueñas con el Claro, churrasco, ya, que claro, al final Se ya me no iba a te presta. quedar cara de... Claro. De parrilla. De parrilla. de parrilla a la brasa. Bueno, ¿y cuál es el mejor? A ver, más o menos. A ver, de los mejores que has tomado, dinos. ¿En Coruña o a nivel...? Me vale Coruña, que nos queda cerquita. Sí, por A ver, ejemplo. parrillada Buenos Aires es Hombre, uno de los sí, mejores. bien, El sí. churrasco de ternera es buenísimo. Sí. Bueno, a ver, también tienen la tarta de queso que también me Ya, encanta. la conozco. Sí, ¿Dónde está muy está buena. ubicada háblame la parrillada de- Buenos Aires? Para que no en nos Coruña. sepa. A la Barcelona. Calle Barcelona. Sí. Es que no me Por acuerdo esa del zona. Ah, en Coruña ciudad. Sí. Ah, vale, vale. Sí. Pensé que... Vale. ¿No la conoces? Sí. No, no. Jo, pues de verdad tienes que ir porque Sí. de verdad que está muy, muy, muy bueno. Y luego ya, pues un poco más a las afueras, parrillada San Isidro. Sí, En ahí Bergondo, sí, ahí sí. Bergondo, En es Bergondo, Bergondo, En na rotonda. Bergondo. Ay, Ay, ahí sí. las Fui- cantidades fuimos. son ahí. No, 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 fui yo contigo no. Sí, pero no. Pues ya sabéis, una quedada. Vale, Vamos pues ya todos a está. comer el Sí, sí. churrasco cuando Vale. queráis. Sí. Ahí muy Vale, rico muy sitio bien. comín. Sí. Sí. Muy bien. Y luego, bueno, después en Pontevedra o Remo, que está en mi zona en pollo, que también se come muy bien, las cantidades muy buenas y está riquísimo. O sea. Vale, bien. ¿Y Lugo bien. y Ourense? Para recomendar, dices, Sí. en Ourense está Carballas y en Lugo me recomendaron alguna, pero no me convenció del todo, entonces no te puedo No. recomendar. Vale, porque bien. bueno, se ahora. supone que allí hay mucha la carne de Lugo, ¿no? Del interior, sí, del se supone interior, que es ¿no? la mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, aún no he visitado todas, me refiero. No, claro. Darle un añito más. Claro, darle un poquito más de Porque- tiempo. Por favor, sí. Claro, porque isto que como a túa entendo que cando viñeches para aquí e decidiches facer viñeches para aquí, o sea, colleches a excedencia e viñeches xa sabendo que te ibas a dedicar a crear contenido ou isto xurdiu unha vez que estabas aquí? Tenía
Sí, empecé creando contenido, o sea, cogí la excedencia y al llegar empecé a crear vídeos. ¿Qué pasa? Que los primeros 2-3 meses no me veían ni en mi casa, ¿sabes? O sea, no creaba, claro, hasta que das con, digamos, con la clave de que empieza a funcionar. Lo primero que empezó a funcionar fueron los churrascos, ¿no? y las discotecas. Las discotecas. Es que yo creo que la empecé a seguir por Pachá. Es que ese fue el primer vídeo que se me hizo viral. Que lo petó. Yo Claro. encontré Pachá como curiosidad porque no sabía que Claro, tú había eres de otra- Pontevedra, es que ya no tampoco es de la aquí. conocías, ¿no? Ah, bueno, claro. Claro, yo soy de Claro. Conbarro. Yo soy de Ay, con barro, qué bonito. Qué bonito. suerte, qué sitio más Qué bonito. suerte. No me extraña que tuvieras morriña, chica. Hombre, no me extraña, qué bonito, con barro, A ver, por y luego Santa favor. Cruz, que tiene de mal? Está Nada, muy pero con bonito. barro Pero con es barro, fácil. Patri, Sueiro. y Sueiro también, Y con pero- barro muy bonito Hombre, también. sí, con así, Bueno, barro. Galicia, amarillo, Galicia. Y, Bien, y, buen, Galicia, y el pero clima con barro. Igual, sí. Bueno. Sí, no es Claro, a como el ver. Montexalo, ¿eh? No. 4 graditos siempre hay un poquito Siempre, de o diferencia, sea, es que menos es- viento y tal, todo es Y maravilloso, sol, ¿no? y aquí la Pero- nube y allí el sol. Claro. A ver, Sí, sí, sí. es así. A ver. Lo siento. Es Eso así. Ya. Eso es Adoro así. Coruña, adoro Bueno, todo, pero ya, no, y levantarte... del peaje para abajo. Sí. Sí, Pasa Padrón Santiago. pa' abajo, pues, sí, Santiago ya. Santiago. Es de Padrón pa' Ordes, diante. Ordes. Padrón. Ordes es Mordor. Que me perdonen los de Ordes. No, yo se lo Sí. puedo decir, pero pasas Ordes, Pasas el Ordes. CT45 y después ya empieza a despejar Sí. un poquillo la cosa. Es verdad. Sí. Es verdad, sí. Pero, eso, el primer vídeo que se me hizo viral fue Pachá. Yo, claro, yo lo conté como una curiosidad, porque no sé si sabéis que el logo de Pachá, las Las cerezas, manzanas, sí, eso, eh, manzanitas. no fue el logo inicial. El logo inicial fue el ojo, la silueta del ojo de Carmen Sevilla. Y a mí me pareció eso, la leche, ¿sabes? Para contar, dije, "Buah, aquí tal". Sí. Y al contarlo, me planté delante de la puerta y la gente empezó con la nostalgia. Ahí salí yo tal, conocí a mi marido, la piscina, el no sé qué. Ay, y sí. fue, Sí. digamos, el primer vídeo, pues eso, viral. Luego la gente en comentarios, vete al bosque, vete a Baroque, vete a Pasti. ¿Sabes? Ya me hicieron la ruta. Ya te van haciendo Y la... ahora tengo un Y tú máster dijiste en- también, no va a ser todo churrasco. Claro, claro. Porque esta era A a pregunta ver. que te iba a hacer, porque plantearte ser creadora de contenido de churrasco. Claro. No, habría no, que abrir la pero mente. Que me da sí. algo. Ah, No, yo claro, subo un claro, vídeo de claro. comida una vez a la semana. Claro. Hay perfiles que sí solo se dedican al foodie, pero no, que a mí no. O sea, no, pero eu imaginote, en plan, en el planning poner lunes churrasco no sé dónde, miércoles, por descansar un día, churrasco no sé dónde. No. Viernes churrasco no sé dónde. No, nada que es ver, ¿no? analítica, es analítica. Con tempo por lo medio. Ese y colesterol. esto, hombre. Ah, vale. Sí, claro, me sube el colesterol por las nubes. Los triglicéridos. Sí, no, sí. No va acorde con lo que tal. No, O sea, no. No, Muy a ver, bien. tampoco me refiero también a lo de las discotecas, hago rutas Sí. de senderismo, Sí. voy a puebleños, el otro día estuve en Ogrove, planes para Sí. hacer en Ogrove, Fisterra, no sé qué, cuento un poquito. Y también- curiosidades, sí, que el otro día curiosidades, subiste uno de sí. Coca-Cola muy guay. Ah, sí, es verdad. Sí, fui a la fábrica de Coca-Cola a contar un poquillo Sí. la historia. Pero bueno, sí, María Pita, aparte de lo... Al principio es muy fácil, ¿no? Porque cuando empiezas a crear contenido es como que tienes un folio en blanco, empiezas por lo mítico. Claro. La Torre de Hércules, María Pita, no sé qué, tal. Pero después, claro, las ideas más tal ya se acaban. Y hay que entonces tienes rebuscar ir- un poquito. Claro. Pero bueno, tienes Pero hay muchos mucho. comentarios, ¿no? La gente te ayuda mucho. Sí, Vete la aquí, gente vete me allá. da un montón de ideas y después, pues eso, tiro de periódico, internet, libros. El por la callejero. Sí, el callejero. Yo qué sé, una historia de Enrique Herbada, que fue un médico muy importante en Coruña, que ayudó a mucha gente sin recursos, pues porque pasó por esa calle cada 2x3 y dije, bueno, tiene aquí una placa un poco más diferente del resto, que son azules, tal, a lo mejor es alguien. Y sí, efectivamente. Era, bien. Sí. Cuéntanos, chat siempre. GPT. ¿Quién era? No, Claro, pero no. claro, sí. Siempre es alguien. Eres Claro, Pablo, é como interesante. o tren do tempo, pero Sí. o metro do tempo, porque es un poquito más contemporánea e así, ¿eh? ¿Y tienes Qué algún guay. hater? De vez en cuando. No Sí, suelen ser el seguidores. otro día me dan ganas de contestarle a mí, ¿eh? Sí, a mí también me Al dieron hater ganas de ese. ponerle Sí, algo, sí, ¿eh? sí. A ver, yo no me Cuéntanos. enteré de eso. Tampouco. Illuminati. Yo non leo haterismos. Tú Ou no- os leo e non me dou No conta. los leas, ¿para qué? Si Tú no total... tendrás. Tú no tendrás No, hate. pero cando sigues a alguén que mira os comentarios, yo siempre veo cosas bonitas. Pero es que ella lo- y ella cosas- lo- Ella subió el pantallazo. Ella subió el por eso lo pantallazo. vimos. Ah, Que por vale. eso nos Claro, enteramos. a ver, yo creo que lo más sano es hoy en día tú sí, en cuanto empiezas a crecer en redes sociales vas a tener hate sí o sí. O sea, Claro, yo sí. creo que no se escapa a nadie, Hmm. me refiero. No, da igual que hagas las cosas perfectas, que siempre va a haber alguien Que no es obviamente, perfecto, claro, que no es para él. perfecto, que no le caes bien o lo que sea, o que O no le- simplemente o no le te conoce de interesas, nada. O o- simplemente que bueno, le, sí. le gusta Pero- hacer eso. Y le punto. gusta Bueno, sí. pero hai un risco a asumir. Vale, Obviamente, claro, obviamente sí. te No, expones sí. y sabes que eso va a pasar, ¿no? Entonces tienes que asumir que va a pasar. Gajes del oficio, pues ya está. Exacto. ¿Pero Forma qué te parte del- ponía este?
Bueno, pues Bueno. que yo suponía un cáncer para Galicia, ¿sabes? Que Ay, es ¿qué muy heavy. dices? Por haber hecho una ruta de senderismo en la zona de Betanzos, pero claro, lo más curioso En Chelo era. es que, sí, lo más curioso es que después este chico le fui a mirar el perfil Sí. y él tenía un perfil para enseñar rutas de senderismo en Galicia. Claro, es que ¿Qué a me ver. dices? Y dije, jolín, también, ¿sabes? O sea, yo Es digo, que- ostras, yo por mucho que me enfade con Chris, me enfado Sí. contigo, yo es que nunca te voy a insultar así de esa manera. No, ¿sabes eres lo un que te cáncer quiero para decir? Galicia, por Dios. Pero de Sí. manera justificada o eres un cáncer para Galicia, punto final. Porque Sí, andas sí, diciendo sí, por porque- ahí para que venga todo el mundo, ¿no? Claro, Algo así te como- puso. Y él Sí. tiene una página de eso. Es Hombre, que las es muy rutas de fuerte. senderismo son para ir, ¿no? Sí. O como- Son Bueno, para pero ir. que no hay Es un, que- un turismo más sostenible que eso, me refiero, la gente vaya a comer un bocadillo, Natura- me refiero. Claro. Es como A si ver. digo, es que o Castelo me vais a llenar Castelo de gente. Evidentemente, este fin de semana. Claro, gracias. eso es lo que quieren. Claro, es que no quiero que Castelo se conozca. Xa, sí, ¿No? Claro. sí, sí. Claro. O sea, O sea, ten moito eso, xeito. claro. Sí, no. E moito menos. Y no Sobre tenía- todo si te dedicas tú dedicándose también a lo Y mismo. no tenía mucha cabeciña. Porque Bueno. por lo que te puso. No, a ver, cuando recibes un comentario así dices tú, o sea, yo pienso, digo, pobre, ¿sabes? O sea, para A ver, hablar así. ya se alguien está y tal. definiendo él Ya mismo sé, ya. haciendo ese tipo de comentarios. Sí. Porque mira, a veces La verdad. Cuando te expones en cualquier ámbito, ¿no? Yo estoy, a mí me encantan las críticas, me refiero en el sentido de siempre que sean constructivas, Constructivas. porque yo a lo mejor Constructivas. puedo hacer algo y en mi cabeza es perfecto, pero vosotros me podéis decir, oye Lucía, puedes hacer esto así de esta manera, lo que sea, y que voy a aprender. O hacer un comentario Claro. ofensivo sin darte cuenta. Claro. Oye, no digas esta frase así porque tal, o yo qué Claro, sé. claro, pero jolín, Pero eso fue hacer daño, ya. llamándome eso, No, ¿qué voy a aprender yo? Sí, no, es que ahí Vas a da... conte- Vas a contenerte. aprender a contener. Vas a aprender a contenerte. A respirar efectivamente. hondo. Sí, Bueno, he ido, o sea, pero- al principio me afectaban más cada Sí, vez. ¿eh? Sí, ostras, Concho, yo soy una persona normal, me refiero de ser una persona normal, te empiezan a conocer por la calle, estás más expuesto. Sí. Entonces, claro. Te conocen por la calle. Sí, sí, Sí. sí. porque yo te vi un día Sí. cruzando y dije, mira, no sé mis tapas. ¿Por qué no me saludaste? Porque iba en el coche y tú no sabes quién soy. A veces me pitan. En la Petit Bretagne con Osvaldo Dijon. Ay, sí, claro, que cuando Sí. grabamos, sí. Digón. Digón. Dijon. Digo, Osvaldo Digón, Dijon. sí, fantástico. Como la mostaza de Dijon. Me salió total como la mostaza. DJ Osvaldo. Perdón, Osvaldo. Osvaldo Dijon. Nos va a ver, Perdón. que le dije, o sea, nos va a ver. nos va a Osvaldo escuchar. Dijon, te queremos. Sí que eu vin o corte Osvaldo, de venga, vela y va A cuando ver, quieras. por Osvaldo. favor, perdón. Osvaldo, ven a vela y vai. Sí, Que conoces a Sandra. Vale. Sí, ay, que me pongo roja. Bueno, un fallo lo tiene cualquiera. Cualquiera. Que vas, verdad. sí, eu tamén diría Dijon. Pues sí. Diría, de Porque es verdad te como lo más, digo. es como más, ¿verdad? Le pega a Pues Osvaldo. sí. Pues No, yo también porque le además dije, digo, mira la ¿quién se chica apellida de no sé Digon? quién está. Nadie. Y te iba a decir algo. Oh, pues Y dije claro. yo, bueno, pero bueno, está con él. Dije yo, bueno, yo qué sé. No me acerqué. Bueno, sí, sí que me conocen. Yo A dije, ver, bueno, me estará- refiero, te conocen porque, claro, yo hago un contenido local de Coruña, pero bueno, también me conocen en algún sitio. Pues el otro día fui a un furancho a Mos y me paró un coche, ¿sabes? Y es como, ostras, ¿sabes? Me pararon aquí. Y chuliña, claro, es como encima me llaman chuliña. Pero bueno, es muy bonito también eso, es muy guay. ¿Y por qué dijiste lo de chuliña? ¿Porque te salió porque lo dices habitualmente? No, no, tú? que va, si es que tengo un vecino en el bloque que a todos, antes de marcharme para Bilbao y tal, cuando estábamos, pues eso, con el rollo tal, a todos los vecinos nos llaman chuliños. Y me pareció algo tan súper cookie. ¿Sabes? Es una palabra, no es como riquiño, que a lo mejor ya está más Sí, usado, sí, tal. sí, Es está una más- forma cariñosa de dirigirte a alguien sin ser muy, digamos, gelatinoso, ¿no? O Sí. muy pegajoso, pero cookie, ¿no? Sí, Entonces digo, sí, pues sí. chuliños. Pues venga, me lo traigo para aquí. claro, claro. sí, sí, me gustó sí. mucho. Muy sí. bien, muy bien. Y ahora me llaman la chuliña. Va, pues Esta chica maja y chuliña que Y os va a chuliña. contar. Soy maja, ¿o qué? Haterismo, Sí, sí. haterismos fuera y chuliñas. Y chuliñas Dentro. dentro. Sí, dentro. pa' arriba. Chuliñas arriba. Pa' claro que arriba. sí. Pois fíjate que eu de verdade, que eu penso moitas veces das creadoras de contenido ou das persoas que vos dedicades á divulgación a través de redes sociales ou por aí, que penso que como que aos comentarios ofensivos, que hai tanta cousa boa e tanta cousa esta que os comentarios ofensivos que sería como máis sabes, como Que que, te la non che tiene afecta, que- sí, como sí. que non che afectarían tanto como para Pero hay comentarios y sé. A ver, comentarios. Eres el cáncer de no sé qué. A ver, ese no te afecta personalmente, yo Joder. creo, pero te cabrea. No, pero y te dices, "¿Qué cabrea. gente Me me dice, vete". rebota y cabrea- explota. Te cabrea sobre todo cuando ves que el Rebota y tío tiene una explota. página de o sea, se dedica también a este Xa, rollo. Bueno, xa, sí, entre claro. comillas. A nivel personal, claro. Claro, dices tú, claro, a pero é ver. como se fue, claro, Eso eran sois cel- personas. eran celos. Claro, claro. Es que eran eran celos Pero suyos. a mí me parece bien que lo subiera, porque
también, ¿sabes? Claro, yo a Es- veces subo alguno suelto, sí que por ejemplo meten más caña en TikTok. Tengo un perfil un poquito más pequeñito, pero en TikTok es como una cosa como Twitter, Pues yo sé, ¿eh? en TikTok es donde te veo yo, ¿eh? Ay, sí. Ah, sí. Ah, bueno, mucha gente me lo dice, Sí. pero y digo yo, jolín, Yo no en tengo TikTok TikTok. tengo, Yo tampoco. tengo como 10.000 y pico y en Instagram tengo más de 30.000. Más de 30. Pero sin embargo sí que es verdad que mucha gente me dice que me ve en TikTok Sí, porque yo tienes sí. más visibilidad o bueno, sí, algún Es que a Marta vídeo le tiene gusta más. mucho TikTok. Es que yo soy más de TikTok. Marta, de y a mí Instagram. no, a mí no me No, encanta. A mí yo tampoco, tampoco. yo soy Instagram. Bueno, non sei, eu creo que non o instalo porque o día que o Porque- instale vou estar todo o día así. Estás, es muy adictivo. muy Yo también lo hago un adictivo. poco por eso, porque digo, yo es que ya con Instagram ya me llega para cumplir mi rato de empane mental. Sí, de nocturno. enganchar Claro, eso redes no engancha sociales. mucho. Bueno, de- en TikTok aprendes muchas cosas, ¿no? Yo Me mo- refiero, carpintería, cocinería, Sí. cocinera, Yo es que lo uso de tal, ¿no? buscador. Es que Marta está Bueno, xa, encantada. pasa Yo algo. arreglé la caldera de mi casa. ¡Ostras! Eu arreglei unha parte do vespino, e tamén o digo, pero co TikTok de pero no- Antía. Ah, O sea, bueno. como yo no Lo que tengo, quieras. pues Entonces- Abrí la puerta de mi casa y de la cerradura también la arreglé. Hice mogollón de ñapas gracias al TikTok. Sí, ¿eh? pero bueno, o uso responsable de TikTok. Es decir, también A en ver. TikTok hay mucha cosa que es... Ah, mamá, ¿sabías que si mezclas Sí. Coca-Cola con azúcar, sal, un poco de vinagre, 200 gramos de jamón york y no sé qué, haces pegamento? Y es verdad. ¿Qué va? ¿Qué va A ser veces es verdad, A veces Patri. es la verdad. Ay, pero pegamento en con TikTok- Ay, yo harina. saqué ¿Tú te lo unas crees manchas de una sudadera blanca. ¿Con que ya la Coca-Cola y jamón serrano? No, con Coca-Cola no, pero con otras cosas que me ponía el TikTok. Para eso, me decía el para TikTok, manchas y cosas del hogar, la ordenatriz. La ordenatriz. Iba a Ay, decir sí. yo, También. Sí, sí. Me encanta. A mí también. Tengo Es la verdad. fórmula mágica que le doy a todo. Yo me quiero ir a vivir con ella. Sí. Sí. En verdad, ¿eh? ¿Cómo Ya. te será la casa, verdad? ¿Te imaginas? ¿Cómo ¿Te imaginas tiene que una tener? persona con TOC viviendo con la ordenatriz? Ay, yo- ¿Te imaginas a Canedo? Ese es mi marido. Bueno, no quería decir nombres, Vale, no quería vale, decir vale. Un nombres. besito, Sí. Canedo. Canedo, Te te queremos. queremos. Sí. Tanto como Osvaldo Dillon, igual. Sí. Ay, por favor, qué vergüenza. De verdad, no quiero que venga ya. Sí, sí. Sí quiero que venga, sí, Sería sí, guay sí. que viniera. Estaría guay. Sí. Seguro Sí. que viene, seguro. Sí. Ahí queda lanzado. Sí. Y Patri también se lo Patri da. es su amigo. Sí, o sea sí, que- bueno. Ah, bueno, entonces ya tenéis ahí No, contacto pero sí, directo, pero sí, pero- bueno. A ver, o sea que Sí no que hay va, problema. non hai fallo. Por eso no creo, vaya. Non há. No. Non há. Non há. Non há. Lucía, cuéntanos No. alguna anécdota que te haya pasado grabando vídeos. Yo te vi un día con un vendaval Seguro, porque es que que además se a te pegaba el veces- pelo en la cara y ya estabas desesperada. 15 tomas, Sí. 16 tomas. Porque no vas sola, ¿no? No, tengo 2-3 personas que siempre vienen conmigo a grabar. Adiós, gracias. Sí, vamos, que porque se- aún no Hombre, tengo... sí. Solo te falta poner el trípode, Claro, cruzar no, la en medio de calle. la calle va a ser que no, ¿sabes? No, sí, siempre vienen tal y me acompañan también, pues sea la ruta. Claro, también o comer sea, sola el churrasco, qué rollo, Sí, ¿no? no, Hombre, sí. ponerme que me ponga ahí a grabar con la cámara yo sola hablando No. no, Qué no me triste, gusta. No, sí. no, Mucho no. más divertido. Con el móvil apoyado en la Eso botella tamén de era, agua. Claro, eso tamén era outra curiosidade miña, porque, por exemplo, vos podes editar ti os vídeos na túa casa, pero claro, o contenido, es decir, un plano de cuerpo entero ou falando con xente ou por aquí, claro, necesitas axuda para alguén que... Casi siempre sí, pero yo que sé, coges el vaso, chas, pones la cámara Ah, sí, delantera sí, sí. del móvil, coges truquillos, como vas grabando tantas veces tal, Claro. pero bueno, que Pero- sí que la mayor parte de las veces voy con alguien, sí, para grabar. Jole, e agora ao nivel que estás traballando, por exemplo, necesitas organizarte e dedicarlle unhas horas e esa xente traballando rollo, pues como se fora nunha oficina, Sí, claro. facendo ese traballo nese tramo horario dedicado a eso e despois o resto do tempo libre ou é como... Yo por norma general los fines de semana grabo el contenido que va a salir la semana siguiente. La semana siguiente preparo los guiones y la edición y el viernes, sábado y domingo voy con otra persona a grabar. Mi madre. Caramba. A ver, O sea, hay un trabajo madre, detrás. madre. Claro, que es, Cuidado, de lunes a, Es Es lunes a dedicarse domingo. por y para, De ¿eh? lunes ¿Y qué a has- domingo traballando seguido. De hecho, Madre mira, mía. desde hace año, eso, llevo un año y dos meses, 3. Creo que descansé. De descansar, de decir tal, 3 días. Porque si no, Madre mía. ¿Y qué pasaría si paras de subir contenido? que la plataforma te castiga. Ah, Ese es el ¿y qué te problema. hace? Bueno, Hombre, que no, dejas de te da el toque, ser me visible. imagino, claro. Dejas de ser visible, claro. Si no Claro. eres constante, digamos que la gente, pues obviamente hay 8.200 perfiles a los que seguir, entonces a ti te va a costar volver a arrancar. Claro, no Pero, por vuelves ejemplo, a salir claro. otra vez. Esto es como una televisión, tú imagínate, sí. tenéis un programa vosotras todos los viernes, está Belavai, si dejáis 3 meses o 4, lo que sea,
luego en septiembre os costará volver a retomar. Pues esto es igual. O yo que sé, Superviviente, yo que sé, cualquier programa de Sí, televisión. no, a ver, ¿sabes? sí, tiene que haber una continuidad. Bueno, pero tú eres seguidora de un perfil, ¿cómo es? Tú eres seguidora de un perfil, pues estás 5 días sin ver contenido nese perfil, pero no momento no que ti volves a generar contenido, a min... Pues sí, a ver, te sale o no, me refiero. Es que claro, tendrá que ver con los algoritmos, ¿no? Claro, Claro. Claro, tú a lo mejor tienes 30.000 seguidores y has tardado 15 días en publicar algo y te ven solo 4.000 personas. No, Claro. no los 10.000 o 15.000 que te suelen ver por norma general. Joder, que esclavo, Claro, hay que ¿no? estar También por alimentando eso. eso todo el rato. ¿Y qué es lo Tienes más que coñazo? ¿Editar, grabar, viajar? A mí... ¿Lo más preparar- pesado? Para mí lo más pesado es buscar las ideas. Porque claro, yo puedo tener una idea en mi cabeza de decir, pues voy a hablar de Quack FM, esto va a ser la bomba, y después sacas el vídeo, lo editas, lo subes y tal, y la gente lo desliza porque no le interesa. No ¿sabes? capta la Tienes que- atención. Claro. Poner un gancho ya un poco. Un gancho ¿no? que enganche la Que historia. digas, uy, esto me. Claro, que les pueda me- gustar. Es claro, lo es que te digo. atractivo. Es un trabajo que son constantemente curas de humildad, ¿no? Porque tú, pues eso, la serie de las discotecas puede funcionar muy bien, pero llega un punto que a lo mejor, yo qué sé, ya he pasado por todas las de Coruña o la gente se aburre y tienes que dar un margen para volver a buscar otra cosa que pueda interesar y que puedan volver a engancharles, Claro. ¿sabes? Como dice Es Pablo que- Vigón, me dijo esta frase y esto es verdad, el interés está en el público, no en la persona. Y tiene toda la razón del mundo. Hombre, claro. Porque La yo última puedo, palabra. Sí, yo puedo decir, ay, esto me encanta, voy a hablar de este Sí. micro, pero como a vosotros no os interese, el Deslizas, micro, no. pum, y aparte es tan Claro. rápido y anónimo que flin, flan, flum, Claro, claro. nunca sabes a veces, ¿verdad? Claro, además tiene que ser un poco agobiante porque dices tú, bueno, churrasco, vale, pero churrasco, ¿cuánto tiempo? No voy a pasarme 30 años hablando del churrasco y No, comiendo. Claro, y dices, tengo que buscar otra idea. Y, Claro, hay uf, que. esto cuidado. tiene que furlar mucho. Y- Claro, por ejemplo, del churrasco, digo, vale, ya sabes, lleva Sí. un punto que ya no quería, bueno, voy a subir un vídeo de churrasco cada 15 días o 3 semanas, pero luego empecé con sitios un poquito más, no te voy a decir una estrella Michelin, ¿no? Pero cosas que tal, es que a mí me gustaban más las parrilladas, es que eso es muy caro, es que eso es, claro, tienes Claro. un público, Claro, tienes que un dar Bueno, un pero público- tienes que ir poquito- dando palos de ciego a ver dónde está Claro, el... también. no hay una fórmula Renovando, pero- mágica que digas tal, ¿sabes? Yo a lo mejor, pues eso, la Coca-Cola funcionó, era una idea que tenía en mente y digo, espero que... Y sí, Sí. más o menos funcionó, Sí. pero luego voy a una casa abandonada, al sanatorio de Ozas Cesuras, Sí. y pensé que iba a funcionar mucho más y no funcionó tampoco. A nosotros nos gustó. Sí, Ay, qué bien. porque estas tienen, Sí. sí, estas Sí. tienen unas fotos muy bonitas Familia, allí. en cesuras. De la Sí, zona. y fotos chulas allí Y en tenemos el ahí... sanatorio. Bueno, chulas, tenemos fotos. Ay, Guau, e ti sintes... Ahora que falades do sanatorio de cesuras, acordoume. Sí, yo sí. Sí, ¿no? E a ti hai, por exemplo, vas a sitios abandonados, Sí. sitios nos que houbo moita xente, no que os que houbo super energía, super power e super moitas cousas pasaron en Yo me eses cago. sitios. Sí, ¿no? Pero Es sí, verdad. pero sintes, Sí. sintes Cosas, Energía, la energía chunga. enerxía, sí, non sabía como Por dicirlo respeto sin y agradar ser... Yo, mira, yo llego allí, digo mi guión, lo tal y me voy. ¡Corro! Por norma general prefiero no saber A nada. ver si no le luego gusta algo al empiezo a leer. espíritu. Claro, digo que estoy yo, a ver si se diciendo me va a aquí algo cabrear. que no Sí, le está no, gustando. pero e un sitio que che dará bo rollo? O sea, que dixeras ti, bueno, Abandonado. digo mi guión y lo que está en la escaleta, y Sí. pero bueno, no me importaría estar aquí un ratillo paseando, por ejemplo. Bueno, cuando fui al Sanatorio del Socorro, que está tal, estoy mirando, barajando ahí la posibilidad de entrar, ¿sabes? Pero claro, la gente empezó a decir, ahí hay espíritus, ahí lleva velas, lleva no sé qué, yo al final voy a llevar 4 megas, ¿sabes? Ajos, llévate ajos. ajos en el bolsillo. Pues 30 ese sitio vídeos. me llama mucho la atención, ¿eh? Está en venta ahora. Está en venta. Mm. Ahí trabajó la abuela de Alfonso cuando se... Ah, ¿sí? de enfermera. Yo no allí sé cuál en es ese Sacorro. de- Está en Es Ciudad esta, Jardín. Ciudad Jardín. El que hay vale, Ciudad ¿qué hace Jardín, esquina? Vale, ya sé, ya sé. Arriba del... Enfrente Ese Fue de- un fue referente en la eso, ciudad. no. No, Sí. era un sanatorio, era un hospital. Sí, sí, Era un sí, sí, como sí. privado. Sí, Sí. sí, fue un referente tele. a nivel pediatría, maternidad Sí. y todo esto. Y bueno, cuando había algún tipo de peste o lo que sea, la gente iba allí. Y bueno, está abandonado, creo que, si no recuerdo mal, desde el 70 y pico o algo así. No quiero equivocarme porque no me acuerdo Sí, puede de ser. memoria Muchos las años. fechas. Y, Ah, y en teoría pensaba- está no, tal cual. Y es muy bonito, ¿eh? A ver, sí. Bueno, todas porque esas Ciudad casas que hay en Jardín Ciudad es todo Jardín, yo bonito. no- Claro, además esta es una de las primeras, yo creo que bueno, tiene que tener mogollón de años y ya la estructura y todo Sí. ya se ve que es diferente. Pero tantos años abandonados, muchísimos. Pues ahí está, 50 ¿eh? años. Debe de estar eso, madre mía bendita. Madre No, mía. bueno,
No, me enseñaron una foto por dentro, que tal, está tal cual, o sea, la sala con su quirófano, su camilla, sus cosas. Ay, ves, sí. a mí eso sí ya me da mal rollito. Ostras. La camilla. La camilla. Sí, yo no sé, yo voy a llevar, no sé, 4 megas, Sí, un sí. curandeiro. Lleva algo palo así. santo, lleva palo A santo. ver, Palo santo antes, si vas después. con borrollo y de borrollo, a ningún Sí. espíritu se te va a acercar. Bueno, de pero que mal vaya con rollo a cositas, ti. Patri. Sí, tú llevas totalmente. Que vaya con cositas. cositas. Pero Pide vete permiso. Y vete con Sí. alguien. Sí, claro, Y claro, pide- o sea, me refiero... con Pide el permiso, de- quiero decir, Ah, a los... a los espíritus. Sí, A los otros también. Tienes que tirar también por el tema megas. Vale, sí. ¡Ay, sí! Ya te contaré. Luego te contamos, luego te damos ideas. Te damos Vale, vale. ideas de contenido. Si ¿vale? vas a ir a Castelo, enseñoche un sitio. Sí, pero y... Sí, también. Ay, No. Sí. No. aún se lo dije pero a mi bueno, no es mal hilo, ¿eh? Que sí, Aún se lo dije el otro día a mi madre y me Hombre. dice, ¿qué me dices? Y yo, mamá, si se le nota al pueblo este. Eso, ¿no? Que sí, Estás hablando de sí, eso. Sí, pero bueno, tradicionalmente, quero dicirche tamén, entendo que xa vos xurdiría a idea esa de, hombre, aquí tradicionalmente mega. en Galicia, Sí, máis mega, quero dicir, sí. emplazamientos nos que bueno, pois teñen zona de que pasen cousas ou que se fagan cousas ou por Sí, aí. ese es Rituales bueno o algo Eso, así. sí, Sí. sí, movidas. Por que ahí fai eso es xente. chuli. Eso es Sí, chuliño. leyendas Es también, chuliño. Es chuliño. Ou de lendas, imagina, pois sí, pois que guai. Sí, sí. Sí. Sería guai. Hai que seguirte. Ahí estamos. por supuesto. Arróbanos ir en mis vendo- tapas. Efectivamente, ir vendo o que vas Sí, subindo. sí. Está guay, ¿eh? Sí. Yo estoy ahí toda enganchada. A ver qué sube hoy. A ver qué sube hoy. Esta Aprendemos chuliña mucho. maja. Sí, Está chuliña y aprendemos maja. mucho. Bueno, e se non anda che queda tamén a vía deportiva. Ah, bueno, Ah, sí. bueno, Pero, por supuesto. Bueno, Ya luego está. puedes Me quedé mezclar, un puedes poco mezclar la alucinada. vía Aún deportiva con Pero la ruta de los claro. faros. Buah, Pero bueno, ti jubilaste de Instagram, hombre. Te digo. Estás aí choio pa anos e anos. Bueno, vamos a seguir que se nos va el tiempo y hay un montón de secciones para hoy. Vamos con otro Tempo, Pablo. Historias que nos suenan y nunca nos han contado. Vamos, hoy ya tuve lapsus mental, entonces espero que ya no me ocurra en la sección. Como antes dije lo de miel con limón o vino. Tenemos lapsus familiar, porque yo también lo tuve. Sí, sí. En mí es bastante habitual. Pero venga, hoy vamos a hablar de un objeto humilde con mucha historia. Va a ser un poco una historia bastante distinta porque siempre intento traer algo con el invitado y dije, no sin mis tapas. ¿Qué puedo traer yo de zapatillas, de con los pies relacionado, algo por el estilo? Entonces voy a hablar de un objeto cotidiano, humilde, pero con una historia que la verdad que me ha gustado. No suele aparecer en los grandes libros de historia, pero ha estado presente en la vida de muchísima gente. Y ese objeto son las zocas o os zocos de madera. ¡Ay, mi qué abu- guay, Pablo! Me encanta. nuestro bisabuelo era Era zoqueiro. zoqueiro, Sí. Sí. Anda, no sabía, mira qué maravilla. Sí, en Lugo. Y mi madre siempre decía que cuando iba a la feria con los zuecos era el primero en venderlos todos, que venía gente de todos los pueblos de alrededor a comprar los zuecos ¿Cómo de se mi llamaba? bisabuelo. Porque encontré... Mi bisabuela se llamaba Gumersinda. Es que encontré muy poquitas historias de Antonio, zoqueiros. Antonio. Ah, Mamá, señor. ¿cómo se llamaba? No nos escucha. Creo que Antonio. Encontré El muy abuelito. poquitas historias de zoqueiros la única que encontré también fue una historia de Paco das Zocas y era de Lugo y me contaba algo parecido, que iba a las ferias y que la gente se le echaba encima. A ver si va a ser Hombre, mi en abuelo. Coruña Estaría- Francisco no me suena. Estaría Luego genial. llamamos a mi madre a ver si va a ser nuestro bisabuelo. Estaría genial, Hombre, pero estaría en Coruña genial. tamén temos unha super referente Hombre, contemporánea. sí. Elena Ferro. Zocos, Sí. hombre. Sí. Un bico xigante, Elena. Elena, Vente venga, cando venga, queiras. Ibai. Claro. Bueno, sigue, Pabliño, que te cortamos. ¿Y cómo se llaman estos? En Galicia se conocen sobre todo por as zocas, pero también por tamancos en la parte más de Portugal, o socas, y en Asturias, Cantabria, León se llaman madreñas, ¿vale? Pero en toda la parte del norte de España es algo bastante habitual porque al final era algo necesario para las zonas húmedas, que se aislara del barro, de la humedad, etcétera. Por eso era algo tan famoso porque en esa época se necesitaba por necesidad, digamos. ¿Y zoca o zoco? ¿Sabes? Son diferentes. Eu entendía Efectivamente. que son Justo. distintos. Sí, sí, sí. Un solo de un material e o outro combinando dous materiales. ¿Cuál ¿no? es el de un material? As zocas. As zocas, efectivamente. Sí, sí, yo no lo sabía. Zoca es solamente de madera y zoco es la base Con- de madera con y luego cuero. con cuero. Justo. Y luego siempre me aparece alguna curiosidad, y la curiosidad que me apareció con el tema de las zocas es, ¿sabéis de dónde viene la palabra sabotaje? No. La palabra sabotaje proviene del francés que es sabot. Sabotage. Sabot
Sí, pero sabot es como también unas tocas que son francesas y encontré 3 historias bastante chulas de dónde viene la palabra sabotaje. Y una es que se decía en su momento que los obreros, bueno, hubo una época, no sé si en 1912 o por ahí, que los obreros de una fábrica en Francia empezaron a usar sus zocas para romper las máquinas y atrancarlas. Entonces eso fue como un sabotaje a su empresa y a partir de ahí, con el tema de los sabots dentro de las máquinas, pues surgió la palabra sabotaje. Ah, qué buena. Hay otra que también me gustó mucho, que es que decían que los campesinos en su momento también se rebelaron y empezaron a pisotear las cosechas con los zuecos. Y para presionar a sus propietarios o a los propietarios de los terrenos, pues también. Entonces, a partir de ahí, con esos sabots, pues salió el sabotaje. Y luego la última, que también estuvo guay, es que la gente golpeaba el suelo con sus zuecos para boicotear discursos políticos. Es verdad, el político estaba ahí hablando. Que se vuelva a poner de moda, hombre. Sí. Y de alguna de esas historias, o de todas, nunca se sabe, porque esto nunca se sabe cuál es el origen, pues salió la palabra sabotaje. Me gusta, Pablito. Sí. Luego vino el declive de las tocas y en la década de 1980 empezó el momento crítico. Llegó el asfalto, la mecanización del campo y ya no era necesario y era súper incómodo porque andar con la madera en el cemento pues ya resbalabas, era algo súper rígido e incómodo, ¿vale? Y el oficio de zoqueiro casi desaparece. Quedan relegadas a grupos de baile y a tema tradicional, pero es un oficio que se empieza a perder. Y aquí es donde la historia me da un giro un poquito bonito, que es un poco lo que ya adelantaba Patri, porque cuando parecía que el oficio de zoqueiro estaba condenado a desaparecer, aparece una figura clave que es Elena Ferro. Su historia no empieza de cero, porque Elena Ferro viene de 1915, cuando empezó su familia. 1915, para que nos hagamos una idea, estamos en plena Primera Guerra Mundial. Y su familia funda un taller en Merza, en Vila de Cruces, y tras recuperó esa historia familiar o esa historia de generaciones y lo transformó en mantener ese trabajo artesanal, manteniendo la esencia artesanal, pero haciendo un diseño pues, contemporáneo, metiéndole color, identidad, y convierte la zoca en algo que ya no solo es práctico, sino también empieza a ser estético. Pasa algo curioso porque lo que antes era un calzado del campo empieza a verse en pasarelas, en eventos y en contextos urbanos y entonces deja de ser pasado para convertirse en el presente y seguir a día de hoy siendo un referente en ese ámbito. Me pareció también, que no lo sabía, que recibió el Premio Nacional de Artesanía en 2019 por el Ministerio de Industria, que le dieron 7.000 euros, o sea que muy guay. Y no se lo dieron solo por una pieza concreta, sino que se lo dieron por todo el recorrido familiar, todo lo que había ya recuperado. Bien merecido, ¿eh? También te lo digo, que esa tía es un artista. Bueno, hombre, Sí. y aparte que está medrando y sabe cómo poñelo en alza. É dicir, ahora hai ali en Marza un local que pon non solo son os zocos, é o zoco, é a tradición, é a música, é grupiños emerxentes, é xente que non ten tanta visibilidade. A mí, ole Elena Ferro. Sí, Sí. hola. Sí. Del festival que está haciendo en su, no sé si en su terreno. Sí, efectivamente, é a súa casa, Sí. na súa casa, en Merza, e máis nos arredores, ali fai, sí. Moi chulo. Festival moi chulo. No sabía. Sí, pues hai que ir. Hai que ir. A Ferro foliada. Sí, yo tengo, mis suecos se llaman Montepindo. Mañana voy al Pindo. Ah, sí. Sí, Te dejo de mis fin de suecos si semana. quieres. Sigue. Y al Sigue, final, sigue, Pablo. fijaros qué curioso que un objeto nacido del barro, del frío y de la necesidad, termina caminando por las pasarelas y colándose en el presente con otra mirada. El trabajo de Elena Ferro no solo va de hacer zocas, va de demostrar que la tradición no es algo que se guarda en un cajón, sino algo que se puede pisar, reinterpretar y sobre todo seguir haciendo sonar. Tengo que confesar que es la primera vez que traigo la historia de una persona viva, porque siempre he hablado de gente del pasado, pero creo fervientemente que el nombre de Elena Ferro pues perdurará en el tiempo y seguramente que en el futuro se vuelva a hablar de Sí, cómo señor. una persona Hombre, claro que sí. recuperó Sí, señor. esta La tradición. Rosalía y Elena Ferro. Muy bien, Pabliño. Pues sí. Nos encanta tu sección. ¿Cuánto Sí, aprendemos? señor. Maravilla, en Muy verdad. guay. Pero bueno, ya es la hora de cantar. Ay, vamos Venga. a cantar. Así que... Marta. ¡Señor! Virgen del Carmen, cómo botaba esto de ¿No menos. notasteis que fui a ver a Rosalía, que estoy más inspirada? Pero, Sí, y cariño, afinas, pero eso moito después. mellor. Es mucho Mucho mejor. Más La hablamos afinadita, Marti. después. Te vi más afinadita ¿Viste? hoy. Te Se dio- nota, sí. Es la Rosalía. Te dio la Se me lo energía. Has pego. flipado, Lucía, ¿eh? No te lo esperabas, Lucía quedó un poco flipada. Me encanta ver la cara de los invitados cuando Marta abre la boca. Tenemos que hacer
Un recopilatorio. Un recopilatorio de caras de invitados. De dos convidadas. Sí. Ay, tenemos Eu una, in- la eu de intento. Patrick que hizo. A primeira vez na miña vida. Y dijiste, oh my Me quedé. God. No dije, por favor, que me inviten a quedarme más días. Impresionada. A ver, Bueno, de impresión. Impresionada, impresionante. De Impresionante, impresión, sí. Impresionante. Yo creo que la primera vez que hicimos esta sección fue con SES, pero no me acuerdo si había cantado Pero no era esto. sección. No era sección. No, aún La no teníamos hicimos a partir esto. de SES. Sí, fue a partir Sí, de SES. este programa se empezó a ordenar a partir de ahí. Con secciones. Ya le dije a SES varias veces que yo le hacía los coros y ella me hizo así. Sí, y se veía que estaba. Y Pues, se le veía interesante. Ya te vimos en la gira, ¿eh? Non podía, porque tiña que ir a Rosalía. Claro. Tenía que ir a Rosalía. Claro. Bueno, ¿qué nos traes, Pablo? Venga, traigo un recopilatorio así de canciones un poco distintas y vamos a poner un poquito y vamos a ver si conseguís adivinar. Venga, vale. dale ahí. Venga, va. La Ya tengo. está. ¡La tengo! Los hombres G. La chica, chica cocodrilo. Punto para Sandra. No me lo creo. Qué rapidez. Tenemos el oído ya. Siempre hemos sido una cosa normal. Mucho y poco Es el coco. Cosa normal. Cántame, Marta, que non la sé. ¿Cómo no? Discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Así parece que canto, yo me voy a cantar. Te haces el loco. Ves a una niña disimular. Has sido tú que crees que no te he visto. Has sido tú, chica cocodrilo. Has sido tú la que me dio el mordisco. Has sido tú. Has sido tú. Has sido tú. No, que va a dar el grito. ¡Wow! No la conocías, Lucía. Para ahí. No, Lucía, hombre, ¿qué? Lucía. O retrouso, eu o retrouso sí, pero Es que Patri- o principio... No, yo Serán de una misma. claro, Patri Eu Lucía. sí, eu son de 81. Pero eu fun... Un poquito más, Pero, 86. Sí, pero eu fun ao concerto de Hombres G aquí con Pero miña que fueras prima. al concierto no Cando quiere tiña decir 8 que... anos. ¿Cuántos? 8. ¿Ves? Claro, No puede ser. No, venga, otra, Pablo. A ver si hay más suerte. Un poquito más con. Bueno, no sé. No, ves Lo a que ver. tengas, lo que tengas. Ya está. También otra vez. Uy, Sandra, como viene hoy. Sandra. Yo creo que también la tengo, ¿eh? ¿Le doy un poco más o la A ver, tienes venga, clara? espera, sí, pon. non poñas, No, pon. Yo me arriesgo, ¿eh? A ver, venga, ¿Te arriesgate. arriesgas? Burning. Va. Una noche sin ti. Vale, Cris, es que tú y yo. Es una forma de equivoco. Sí. Vale, Ana, yo tírala. canto. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir. Dale ahí. En mi cama solo pienso en ti. No me la cortes ahora. Y qué sé yo, si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie. Y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. ¡Ay, Dios! Ay. Dan las 6, sintonizo a los Stones. Ya está, ya Recuerdos del pelo largo. Baja la tortura, Viejo Pablo, por favor. blues, queridísimo Eric Bardon. Yo te iba a decir non é tortura que antes de blues. Cuánto falo- sentimiento. Bueno, yo aquí le puedo bajar el micro, ¿no? Falo genial, Marta. Gracias, Con Padre. sentimiento, lo hace Pues con claro que Lo sí, importante es claro. el sentimiento, Joder, me y o falta cariño. la La voz. energía. Bueno, Si no, sería Rosalía. Con cariño sale todo. Claro, no estarías aquí, evidentemente. Evidentemente. Estarías dando con ella, conciertos. con ella. Venga, estarías con una ella. última, a ver si acierta este No, equipo. hasta que acertemos nos. ¿Cómo? Venga, pues esta ya se lo está ganando Marta, entonces va dedicada a ella. Venga, va. ¡Ole! ¡Oh, por favor! Esa era Malamente. Cha, cha. Ay, por favor. Pero no me la sé esta. Ah, pero me sé. Qué malamente. ¡Qué pena! Sí, hombre. sí, hombre, lo acabo de decir yo. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Ah, ¿te la sabes tú? Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, Malamente. ¡Tra, tra! Ahí está. Esta la tenía Lucía y Patricia. malamente. Y yo, malamente.
muy mal. Patri, bueno, se lo digo a todo el mundo. El que pueda coger Espera, porque va a entrar ahora A ver, va a la entrar- hermana que eliges. A ver, A te ver, estás venga, adelantando. Va a entrar la sección de Vale. Sandra. Por Dios, calla a mi hermana. Hoy está, Haz que se calle. Se ha desatado ya, se ha Madre desatado. mía, por favor. Y me estoy dando cuenta que no pusiste la canción del Tren do Tempo. Sí que la Sí puso. que la puso. ¿Y yo por qué no la canté? Claro. Me sorprendió, es verdad, Marta. No la canté. cantó. No. No la canté. La tarareas un poquito. Vale, porque te estaba escribiendo, chuleta, para ti, para... Vale, qué mal. Vaya por Dios. Vaya. Se cayó un ratito. Estaba ahí. Si no la cantas como si no lo hubiera escuchado, como si no existiera. Sandrita, ¿qué Bueno, vamos venga, a hablar va. hoy en tu sección? Vamos de diva a diva. Porque estamos hablando de Madonna, la cabecera. Y bueno, A ver. te lo dedico. Gracias, Te Sandrita. lo dedico a ti para que hables y te expreses y nos cuentes, porque yo le dije, Marta, por favor, cariño, quiero todos los detalles, todo, el antes, el durante, el post, todo. ¿De Claro. qué? Del concierto de Quiero Rosalía todo. que estuviste en Barcelona. Claro. Merece la pena ir, quien pueda. Hago un llamamiento, aprovecho ya para los llamamientos de final. Dos secciones en una. 2 en 1. Por favor, hago un llamamiento para que todo el mundo que pueda y tenga la oportunidad vaya a ver a esta mujer. De verdad, te lo digo. Ahora se nos piró de España porque acabó ya el tour Ya. en España, pero merece la pena ir a verla allá donde esté. Primeras impresiones del concierto de Rosalía. Y no era súper fan, ¿eh? De hecho, me No, había ya. escuchado este álbum que sacó y tal, 2 veces, 3, y yo esto... A ver. Y yo ya sabía Lo que que... pasa es que tenía un plan muy bueno con mis amigas de Cristo Rey, a las que adoro y quiero mucho. Pues sí. Y dije, bueno, da igual a donde sea. Pero hubo un momento que dije yo, bueno, si me dan 1.000 euros por la entrada, igual, os espero tomando una cervecita ahí enfrente y tal. Y no, menos mal que no me hicieron ninguna oferta porque me hubiese perdido este espectáculo, que no es que sea espectáculo, es arte. Porque Claro. esta mujer lo que ha hecho es arte. Y después, claro, desde el principio hasta el final estás allí hipnotizada con todo lo que estás viendo, todos los estímulos visuales, esa voz, el vestuario, las luces, o sea, es que la orquesta, todo... En cada tema que canta es una apuesta diferente en escena, vestuario diferente. Sí, y bueno... En cada tema. Bueno, Bueno, a lo mejor son como no, 4 son tiempos. como 4 tiempos, ¿no? Claro, es como es una mezcla a lo mejor de una ópera en 4 tiempos y tal, y que te va contando su vida. Entonces empieza pues en su nacimiento, va pasando por su evolución, su vida tal, y acaba con la muerte. Con su muerte. Que la canción de la muerte Magnolias. se llama... Muy bien, Sandrita. Es Me que lo sé Sandrita todo. estuvo allí conmigo. Yo estuve allí. Se llama Magnolias, que fue la que te puse En el ahora coche, que me- en el se me puso la coche. piel de gallina. Yo lo Es que yo escuchaba y me sabía la entrevista. Tírame Magnolias. Y No, yo, ma. bueno, pues Magnolias. Claro. ¿Quieres más? No, toma, no. Pero toma Magnolias. Ya. ¿Sabes? Ahí Como- se va. Como si son tulipanes. Claro, efectivamente, sí, como si me como dice que- tulipanes y ni le prestaba atención. ¿Qué pasa? Que cuando sales con esa resaca emocional después de ver ese espectáculo, empiezas a mirar las canciones. Bueno, mi querida Eva, una de mis amigas que iba conmigo, allí emocionada, que salió, pues eso, que Ya. esta canción le llega mucho y no me extraña, porque yo aún la escuché en el coche el otro día y me cayeron las lágrimas. Y a Cris ahora viniendo, Sí. dijo, uff, porque bueno, te pone muy en situación y dice cosas muy bonitas y con esa voz, pues eso, que es impresionante. A mí yo entro en trance. Yo, sí, sinceramente. yo estuve en trance todo el tiempo y luego, Sandri, yo te estoy quitando, o sea, No, cariño, yo quiero que hables tú. luego, otra cosa que me llamó mogollón la atención, aparte de mezclar los estilos que había ahí, ¿cómo se llama? La percusión. No, sí, pero son los palmeros, pero Ah, estos pero- lo hacían en el... Queixón, bueno, ya no también queixón, hacían los no palmeros. queixón flamenco. Sí, sí, no era un cajón, pero era algo parecido, pero eran flamencos, eran 2. Que mezcla eso con la directora de orquesta, que es cubana, que lo Sí. mismo te está moviendo ahí a todo el mundo, que se pone a bailar en la rave con sus rastas rubias, y luego un botafumeiros moderno ahí, que empezó a colgar y a echar humo. Es que eran tantas referencias cristianas, religiosas, culturas, es que... No sé si estoy transmitiendo todo lo que fue para mí, pero fue un espectáculo de arte.
De arte en Totalmente. todos los sentidos. Sí. Nada, una maravilla. Yo sabía que iba a pasar esto. Ella, Sí. ella no lo sabía, Eu- pero no, yo, yo no lo sabía, sabía, Pero yo yo no lo sabía. sabía. Xa, é que é moi Yo bueno. lo Bueno, sabía. a min pasoume un pouco como a ti, que non era cando estivo aquí en Coruña, que fai 2 anos, 3, Sí, non sei. por aí, la de Motomami. Que eu con Antía ali a... Venga, te acompaño. Te acompaño. Y flipaste. Bueno, justo me máis a min que a Catixa. Sí, E a partir de aí claro. foi cando me empecé a interesar. Claro. Porque en verdade non me... De A verdade, mí me non gustó chamaba desde el a minuto 1 que la escuché en la vida. Esta mujer hay que verla en directo, está claro. Sí. No, pero bueno. Bueno, Bueno, no, a ver, es un artista en todos, pero Claro. yo creo que es un concierto digno de ver, de estar bueno. allí, de presenciar. A ver, por es que- supuesto. Y de vivir. Pero a mí yo la conocí, o sea, cuando la conocí en la radio. Sí. Y digo, a mí me trastornó, ya me trastoca. Y yo pongo Lux y yo entro En trance, pues si sí. lo ves. No, claro, por eso estaba allí contigo. Claro. Que estaba en una fiesta de cumpleaños y yo estaba con Marta allí. Xa, bueno, Te bueno. mandando vídeos. Tenéis que invitarla. Sí, que- Rosalía, vente, sí, cando Rosalía, podas. Viene un día. tras. Sí. Tras. Tenemos un llamamiento. ¿Cómo que tenemos un llamamiento? Tienen Lucía y Patri, así que venga. A ver, va. Super chamamente. Vale. Lucía, ¿Empiezo? empieza tú, empieza empiezo tú. yo. Sí, sí, claro. Nada, comentar que eso, que a veces haces rutas de senderismo y hay algún así hate del senderismo también y te saca las señalizaciones, te pinta los carteles para que te ¿Qué me dices? pierdas. Sí. Y no es la primera vez que me lo encuentro y la verdad que... Hombre, pues da a ser un poco- poquito es poco civilizada pena. la gente, por favor, ¿no? Sí. Ya, eso ya es ser mala persona. Sí, porque además en el monte no hay cobertura, o sea que como vayas Como te sin- pierdas, la liaste. Sí. Un Sí. poquito de Buen educación. llamamiento. Buen Buen llamamiento. llamamiento. Sí. Patri. A son do chamamento de Lucía teño 2 chamamentos. Venga. Entonces, o que le vedes para o monte, por favor, de volta para casa, Ah, sí. lo que no... Cada uno su por mierdita. favor, efectivamente. Sí, Os sí. envoltorios, e incluso tonas de fruta que podades levar de volta para casa, pois casi mellor levade, etcétera, etcétera. E o chamamento é, non sei se estades ao tanto, que está previsto haber unha planta de biogás na Laracha. Sí. ¿Qué me dices? Ah, sí. Lo Ya vi, me- lo pero vi. ya empezamos otra vez. Nos arredores do río Ann Jones, bueno, super contaminante, super mal, todo feo, todo mal, así que non a planta de biogás. Ay, Por no, hombre, supuesto, por favor. por supuesto. Es que de Pero, verdad pero te ¿qué lo pasa? digo. ¿Que acabamos con Altri y ahora empezamos con la de biogás? Pues sí. Pues sí. Pues a luchar, igual se que cadra, luchamos se cadra con como Altri. era na Laracha, pensaban que nadie iba a decir nada, pero aí están loitando na plataforma. Bueno, muy, Muy bien, muy bien. Pues eso hay que darle caña en cada programa de la Ibai. Muy bien. Venga, hablar pues de- empezamos sí. ya. No, Pablo, no. pues pon nuestra canción de despedida porque se nos acaba el tiempo y como no, nos vamos con Rosalía y le damos las gracias a Lucía, No, gracias no a sin mis vosotros. zapas, por haber venido y estar con nosotras un ratito. Vuelve cuando Pues quieras. sí, Ay, se nos hizo encantada. cortito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a a ti, Lucía. tía. Esto es imposible. Ay, sube, sube, sube. No, Ahora empiezo. intensidad, intensidad. Que soy. Ahora me las sé todas porque como las escucho. Y un terrón de azúcar. Sé que me funde el Esto no lo sé. calor. Se desaparecer cuando tú vienes Ya no me grabaste bien, José. Ahora soy Bjork. ¿Qué mezcla con Bjork? La caña. I'm fucking sure you love me. I'm fucking sure you love me. I'm fucking sure you love me. Love me. Love me. FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.